¿Alguna vez te has preguntado qué piensa Dios realmente sobre la belleza exterior? ¿Será que importa cómo nos vemos? ¿El maquillaje es pecado o simplemente una elección personal? Vivimos en un mundo que nos bombardea con estándares de belleza imposibles, donde la apariencia parece definir el valor de una persona. Pero la pregunta más importante no es lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice. Tal vez alguna vez te has sentido insegura con tu imagen en el espejo. Quizás has escuchado opiniones contradictorias sobre lo que la Biblia enseña acerca del maquillaje y la apariencia. Algunos dicen que Dios solo mira el corazón, mientras otros aseguran que cualquier intento de embellecimiento es vanidad y pecado. ¿Dónde está la verdad? Hoy vamos a profundizar en la palabra de Dios, dejando de lado tradiciones humanas y opiniones personales. Vamos a descubrir qué dice realmente la Biblia sobre la belleza, la santidad y la verdadera identidad en Cristo. Y más importante aún, vamos a entender cómo Dios nos ve y qué es lo que realmente le importa. Prepara tu corazón, porque este mensaje puede cambiar tu perspectiva para siempre. Antes de comenzar, quiero invitarte a que dejes tu me gusta en este video. No solo porque nos ayuda a compartir este mensaje con más personas, sino porque, al hacerlo, declaras que quieres conocer la verdad de Dios y caminar en su luz. También dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido dudas sobre este tema? Tu testimonio puede ayudar a alguien más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este mensaje. La palabra de Dios transforma vidas. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios no se detiene en la superficie, en lo que los ojos humanos perciben. Mientras el mundo nos dice que nuestra apariencia define nuestro valor, la Biblia nos recuerda una verdad eterna. El Señor mira el corazón. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por las apariencias? ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros o incluso a nosotros mismos basándonos en lo externo? Es fácil quedar atrapado en los estándares del mundo, en la presión de encajar, en el deseo de ser vistos, aceptados y admirados. Pero Dios no nos creó para vivir bajo la esclavitud de la apariencia. Él nos creó para algo más grande, más profundo, más eterno. Cuando Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, Dios le enseñó una lección que resuena hasta el día de hoy. Samuel llegó a la casa de Isaí y vio a Eliab, fuerte, alto, con la apariencia de un rey. En su corazón Samuel pensó, ciertamente delante de Jehová estás ungido. Pero Dios le respondió de inmediato, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. ¡Qué gran verdad! Samuel estaba a punto de cometer un error porque estaba viendo con ojos humanos, pero Dios lo corrigió. Y si Dios corrigió a Samuel, ¿cuánto más nos corrige a nosotros cuando damos más valor a la apariencia que a lo que realmente importa? Vivimos en una sociedad obsesionada con la imagen. Nunca antes habíamos estado tan expuestos a la comparación. En cada pantalla, en cada red social, en cada comercial, se nos dice que no somos lo suficientemente bellos, que necesitamos cambiar, mejorar, corregir. Y cuando nos dejamos llevar por esa mentalidad, corremos el riesgo de olvidar quiénes somos en Dios. Perdemos la paz porque buscamos validación en el espejo en lugar de encontrar nuestra identidad en Cristo. Perdemos la alegría porque nos sentimos insuficientes. Perdemos el propósito porque en lugar de mirar hacia arriba, miramos a los lados, comparándonos con los demás. Y sin darnos cuenta, permitimos que el mundo defina nuestro valor en lugar de recibir la verdad de Dios. Pero escúchame bien, tu valor no está en cómo te ves, sino en quién eres en Cristo. No es tu piel, no es tu cabello, no es tu ropa, no es tu maquillaje lo que determina cuánto vales. No son los comentarios, no son los elogios, no son los juicios de otros los que definen tu identidad. Dios ya te ha dado un valor inmutable y eterno.
en su amor, en su gracia, en su propósito, Él ha declarado que eres suyo, que eres amado, que eres escogido. ¿Lo crees? Porque el enemigo trabaja incansablemente para que no lo creas. Susurra mentiras, planta inseguridades, te dice que no eres suficiente. Y si no estás anclado en la verdad de Dios, puedes caer en la trampa de vivir para la aprobación de los demás en lugar de vivir para la gloria del Señor. Cuando el profeta Samuel finalmente entendió la lección, Dios le mostró a David. No era el más fuerte, no era el más alto, no tenía la apariencia de un rey, pero Dios vio su corazón. Dios vio su fidelidad, su humildad, su amor genuino, y fue a él a quien Dios escogió. ¿Sabes lo que esto significa para ti? Que Dios no te escoge por tu apariencia. Dios no te ama por cómo luces. Dios no te bendice porque encajas en los estándares del mundo. Dios te escoge porque Él te ama, porque ve tu corazón, porque conoce tu esencia. Y si Dios te ama de esa manera, ¿por qué habrías de vivir para la aprobación del mundo? ¿Por qué gastarías tu vida tratando de cumplir expectativas humanas cuando ya tienes la aceptación del Rey de Reyes? Mira a Jesús. Cuando vino al mundo, no vino con un aspecto majestuoso que atrajera a las multitudes por su belleza. Isaías 53:2 nos dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Jesús no vino a impresionar con su apariencia. No vino a deslumbrar con su imagen. Vino a revelar el corazón de Dios. Y sin embargo, Él es la persona más gloriosa, más hermosa, más digna de nuestra adoración. Su belleza no está en su rostro, sino en su amor. No está en su imagen, sino en su gracia. No está en su apariencia, sino en su sacrificio. Y es aquí donde todo cobra sentido. Cuando entendemos que la verdadera belleza no está en lo externo, sino en lo eterno, dejamos de preocuparnos tanto por lo que el mundo dice y comenzamos a enfocarnos en lo que Dios dice. Dejamos de vivir para impresionar y comenzamos a vivir para glorificar. Dejamos de buscar validación en los demás y encontramos satisfacción en la presencia de Dios. Pregúntate hoy, ¿dónde está tu corazón? Porque al final del día ese es el verdadero problema. El maquillaje no es el problema. La apariencia no es el problema. El problema es el corazón. Jesús dijo en Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que está dentro de ti es lo que realmente importa. Puedes estar impecable por fuera y podrido por dentro. Puedes verte perfecto ante los ojos de los demás, pero estar vacío delante de Dios. Puedes impresionar a las personas, pero decepcionar al Creador. Por eso hoy el Señor nos llama a una transformación más profunda, a dejar de preocuparnos tanto por lo que vemos en el espejo y empezar a preocuparnos por lo que Dios ve en nuestro interior, a pedirle que nos limpie no solo por fuera, sino sobre todo por dentro, a rendirnos completamente a Él, para que nuestra belleza no sea temporal, sino eterna, para que nuestra luz no venga del maquillaje, sino del Espíritu Santo que brilla dentro de nosotros, para que no busquemos aprobación humana, sino que vivamos con la certeza de que ya somos aceptados en el amado. Porque en este mundo, todo lo externo es pasajero. La moda cambia, los estándares de belleza se transforman. Lo que hoy es admirado, mañana es olvidado, pero hay algo que nunca cambia. Hay algo que permanece para siempre, y es la gloria de Dios en tu vida. Es la belleza de un corazón rendido a Él. Es la hermosura de una fe inquebrantable. Es el resplandor de una vida que refleja su amor. Entonces dime, ¿qué eliges hoy? ¿Seguir buscando belleza en lo que el mundo ofrece? ¿O decidir ser transformado por la hermosura eterna de Dios? No hay nada de malo en la belleza, porque Dios mismo creó todo lo que es hermoso. La creación entera declara la gloria del Señor. La naturaleza refleja la grandeza de su poder, desde los cielos hasta lo más profundo del océano. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza.
y en su diseño, Él nos dio características únicas. La belleza no es un pecado. Lo que puede ser un problema es cuando esa belleza se convierte en el centro de nuestra vida, cuando nos define más que nuestra identidad en Cristo, cuando la apariencia se transforma en un ídolo. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué es lo que realmente importa para Dios? Porque el enemigo ha usado la vanidad como una herramienta para apartarnos de la verdad. La sociedad nos dice que lo más importante es cómo nos vemos, que debemos ser admirados, deseados, reconocidos. Y sin darnos cuenta, muchos comienzan a medir su valor por la cantidad de atención que reciben, por la cantidad de miradas que atraen, por los comentarios de aprobación que los rodean. Pero, ¿qué pasa cuando esa validación desaparece? ¿Qué pasa cuando el tiempo avanza y la belleza cambia? ¿Qué pasa cuando el espejo ya no devuelve la imagen que queremos ver? La verdad es que cuando construimos nuestra identidad sobre algo tan frágil como la apariencia, estamos construyendo sobre arena. Y todo lo que no está fundamentado en Dios, tarde o temprano, se derrumba. Pero Dios nos llama a algo más alto, a algo más eterno. No está diciendo que la belleza externa sea mala, pero nos advierte que no debemos poner nuestra confianza en ella. En 1 Pedro 3:4, la palabra nos dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto no significa que debamos descuidar nuestra apariencia, sino que nuestra mayor preocupación debe ser la belleza que Dios valora. Lo que realmente importa para Él es un corazón humilde, un espíritu rendido, una vida consagrada a su propósito. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Esther. Esther era hermosa, y esa belleza la llevó hasta el palacio del rey. Su apariencia externa la hizo destacar entre muchas mujeres, pero no fue su belleza la que salvó a su pueblo, sino su valentía, su fe, su obediencia a Dios. Si Esther hubiera confiado únicamente en su apariencia, su historia habría sido otra. Pero ella entendió que Dios la había puesto en esa posición para un propósito mayor. Cuando su pueblo estuvo en peligro, no confió en su hermosura, no se apoyó en su imagen, sino que ayunó, oró y buscó a Dios antes de ir ante el rey. Y cuando llegó el momento, no se presentó como una mujer hermosa buscando favores, sino como una sierva de Dios, dispuesta a arriesgarlo todo por su pueblo. Y aquí hay una gran lección para nosotros. La belleza puede abrir puertas en este mundo, pero solo la obediencia a Dios nos lleva al propósito eterno. Puedes tener una apariencia perfecta ante los hombres, pero sin fe, sin humildad, sin comunión con Dios, todo eso es en vano. La Biblia nos muestra que lo que realmente importa para Dios no es lo que vemos por fuera, sino lo que hay dentro de nosotros. Un corazón rendido a Él vale más que cualquier adorno externo. Pero el mundo nos dice lo contrario. Nos dice que debemos hacer todo lo posible por encajar, por ser deseables, por mantener una imagen impecable, y muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a competir con los demás, a compararnos, a medirnos según estándares que Dios nunca estableció. El problema de la vanidad no es solo que nos hace depender de la opinión de otros, sino que nos aleja de lo que Dios piensa de nosotros. Nos hace olvidar que nuestro valor no proviene de lo que la gente ve, sino de lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Y quiero que entiendas esto: la comparación es un ladrón. La comparación roba tu paz, porque siempre te hará sentir que no eres suficiente. Roba tu propósito, porque en lugar de enfocarte en lo que Dios quiere para tu vida, te enfocas en lo que otros tienen. Roba tu gratitud, porque en lugar de agradecer por lo que Dios te ha dado, te hace desear lo que no tienes. La comparación te hace esclavo de la aprobación de los demás, cuando Dios te ha llamado a vivir en libertad. Cuando buscas la validación del mundo, terminas esclavizado a su aprobación.
Pero cuando encuentras tu identidad en Cristo, experimentas una libertad que nada ni nadie puede quitarte. Por eso la historia de Esther es tan poderosa. Ella tenía belleza, sí, pero no fue la belleza lo que la hizo grande, sino su confianza en Dios. No dejó que su imagen se convirtiera en un ídolo, sino que usó la posición en la que Dios la puso para cumplir su propósito. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Si Dios nos ha dado belleza, ¿la estamos usando para su gloria o para nuestra propia exaltación? Si Dios nos ha dado talentos, ¿los estamos usando para su reino o para alimentar nuestro ego? Porque todo lo que Dios nos da puede ser una bendición o una trampa, dependiendo de cómo lo usemos. Y quiero que reflexiones en esto. Cuando te presentas delante de Dios, ¿qué es lo que Él ve en ti? Cuando Él mira tu corazón, ¿encuentra un espíritu humilde y rendido o encuentra orgullo y autosuficiencia? Porque puedes engañar a las personas con una imagen impecable, pero no puedes engañar a Dios. Él mira más allá de lo que se ve. Él conoce las intenciones, los pensamientos, los deseos más profundos, y su llamado para nosotros hoy es que dejemos de preocuparnos tanto por lo que está afuera y empecemos a enfocarnos en lo que realmente importa, porque al final la belleza externa es pasajera. Todo lo que el mundo valora hoy, mañana será olvidado, pero un corazón rendido a Dios permanece para siempre. Un espíritu lleno de fe trasciende el tiempo. Una vida vivida para la gloria de Dios es lo único que tendrá valor en la eternidad. Y cuando llegue ese día en que estemos cara a cara con nuestro Creador, no nos preguntará cuán atractivos fuimos, ni cuántos halagos recibimos, ni cuánta atención logramos captar. Nos preguntará si vivimos para Él. Nos preguntará si usamos lo que nos dio para su reino. Nos preguntará si nuestra belleza era solo externa o si reflejaba su gloria desde lo más profundo de nuestro ser. Y es por eso que hoy Dios nos llama a volver a lo esencial, a recordar que lo que realmente importa para Él no es lo que se ve, sino lo que está escondido en lo más profundo del alma. A decidir si vamos a seguir persiguiendo la aprobación del mundo o si vamos a rendirnos completamente a aquel que nos ha amado con amor eterno. Porque solo cuando entendemos esto, comenzamos a vivir con verdadera libertad. El problema nunca ha sido el maquillaje en sí mismo. La pregunta no es si el maquillaje es pecado, sino qué lugar ocupa en nuestro corazón. La Escritura nos llama una y otra vez a examinar nuestras motivaciones, a entender no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Porque hay personas que no usan maquillaje y son orgullosas, y hay quienes lo usan y tienen un corazón humilde. Hay quienes se visten con sencillez, pero buscan la aprobación del mundo más que a Dios. Y hay quienes se arreglan con moderación y viven en obediencia al Señor. El problema nunca ha sido la apariencia exterior, sino la actitud del corazón. Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos pasajes que han sido usados por siglos para condenar el uso del maquillaje. Pero cuando los estudiamos con atención, vemos que el mensaje es mucho más profundo que una simple prohibición externa. En Isaías 3, 16, 24, Dios reprende a las mujeres de Jerusalén diciendo: Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, caminan danzando y haciendo sonar los adornos de sus pies, el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su desnudez. En este pasaje, Dios no está condenando la vestimenta, ni el adorno, ni la apariencia en sí misma, sino la actitud de orgullo, arrogancia y vanidad que dominaba sus corazones. Se habían vuelto altivas, superficiales, más preocupadas por su imagen que por su relación con Dios. No era su maquillaje lo que las alejaba del Señor, sino su orgullo y su rebelión. Lo mismo sucede en 1 Pedro 3, 3, 4, donde el apóstol dice: Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Está Pedro diciendo que una mujer no puede arreglarse? No. Lo que está diciendo es que lo externo no puede ser la fuente de nuestra identidad, que lo que Dios valora no es cómo nos vemos, sino cómo somos en lo profundo de nuestro ser. Puedes vestirte con sencillez y aún así estar llena de orgullo. Puedes llevar la ropa más modesta y aún así ser esclava de la vanidad. Porque la verdadera batalla no está en lo externo, sino en lo que sucede dentro de nosotros. Y aquí es donde radica el verdadero peligro. El peligro no está en el maquillaje, sino en hacer de la apariencia nuestra fuente de identidad. Cuando la imagen se convierte en un ídolo, cuando nuestra autoestima depende de cómo nos vemos, cuando el espejo dicta nuestro valor más que la palabra de Dios, entonces hemos caído en la trampa del enemigo, porque el diablo no necesita que pequemos de forma evidente para alejarnos de Dios. Solo necesita que pongamos nuestra confianza en algo más que en el Señor. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos pasado más tiempo frente al espejo que en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado más por lo que otros piensan de nosotros que por lo que Dios dice de nosotros? ¿Cuántas veces hemos sentido que no somos lo suficientemente buenos porque no cumplimos con los estándares del mundo? El problema nunca ha sido lo externo. El problema es cuando lo externo toma el lugar de lo eterno. Cuando el maquillaje, la ropa, el cabello, la apariencia se convierten en lo que nos define, entonces hemos perdido el rumbo. Porque la belleza del mundo es pasajera, pero la belleza que Dios busca en nosotros es incorruptible. La Biblia dice en Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No dice que la belleza sea mala, sino que es vana cuando no está acompañada del temor de Dios. Porque una mujer puede ser bella, pero si no tiene a Cristo, su belleza es solo temporal. Un hombre puede ser atractivo, pero si su corazón está lejos de Dios, su imagen no tiene ningún valor eterno. Por eso hoy Dios nos llama a examinar qué es lo que realmente nos define. Nos llama a preguntarnos, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? Nos llama a entender que nuestra identidad no está en cómo nos vemos, sino en quiénes somos en Él. Y si entendemos esto, entonces nuestra relación con la apariencia cambia, porque ya no nos arreglamos para impresionar, sino para honrar a Dios. Ya no nos vestimos para llamar la atención, sino con modestia y gratitud. Ya no buscamos la aprobación de los demás, sino que vivimos para agradar al Señor. Pero el enemigo no quiere que entendamos esto. Él quiere que sigamos corriendo detrás de estándares imposibles, que sigamos midiendo nuestro valor con una vara equivocada, que sigamos atados a la inseguridad y al miedo al rechazo, porque mientras estemos enfocados en la apariencia, no estaremos enfocados en Dios. Mientras nuestra identidad dependa de lo externo, no estaremos firmes en lo eterno. Mientras sigamos buscando validación en los espejos de este mundo, no encontraremos la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. Pero hoy Dios nos está llamando a despertar. Nos está recordando que nuestra belleza no está en el maquillaje ni en la ausencia de Él, sino en la presencia de su Espíritu en nuestra vida. Nos está mostrando que lo que realmente importa no es cuánto nos arreglamos, sino qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque al final, lo único que quedará será lo que hicimos para su gloria. Todo lo demás pasará, todo lo demás será olvidado. Pero un corazón rendido al Señor, una vida vivida en obediencia, una fe inquebrantable, eso es lo que tiene valor eterno. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa para ti? ¿Sigues preocupado por lo que el mundo dice o estás listo para vivir conforme a lo que Dios ha declarado sobre ti? Porque cuando entiendes quién eres en Cristo, la inseguridad desaparece, la comparación se rompe, el temor al rechazo se desvanece. Cuando entiendes que ya eres amado, escogido, aceptado por Dios, entonces puedes vivir en libertad. Entonces puedes mirar en el espejo y ver más allá de la imagen reflejada. Puedes ver a un hijo
a una hija de Dios, alguien que no necesita la aprobación de nadie porque ya ha sido sellado con el amor eterno del Padre. Y esa es la verdad que cambia todo, que no somos definidos por lo que vemos en el espejo, sino por lo que Dios ha declarado sobre nosotros desde la eternidad. Dios ve más allá de lo que el hombre puede ver. El ser humano se fija en la apariencia, en lo que es visible, en lo que los ojos pueden captar, pero Dios mira más profundo. Dios mira la intención del corazón. Es por eso que Jesús fue tan duro con los fariseos, porque eran expertos en mostrar una imagen impecable, en aparentar piedad, en mantener una fachada de santidad, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y pecado. Jesús les dijo en Mateo 23:27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». ¿Te das cuenta de la gravedad de esas palabras? Eran religiosos, conocían la ley, hablaban de Dios, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Parecían justos, pero vivían en oscuridad. La apariencia no los salvó, la imagen no los justificó, porque Dios no se impresiona con lo externo. Él examina el alma, escudriña los pensamientos, pesa las intenciones. Y eso es lo que Dios sigue haciendo hoy. No importa cuánto nos esforcemos en parecer algo que no somos, tarde o temprano lo que hay dentro de nosotros será revelado. Podemos engañar a las personas, podemos construir una imagen que otros admiren, podemos usar palabras espirituales y actuar como si todo estuviera en orden, pero Dios ve lo que hay en lo profundo. Dios conoce las luchas que intentamos esconder, las motivaciones que no queremos admitir, las intenciones detrás de cada acción. Y lo que Él busca no es una apariencia perfecta, sino un corazón sincero, un espíritu quebrantado, una vida rendida a su voluntad. Por eso, cuando hablamos de la belleza y la apariencia, el punto clave no es si nos arreglamos o no, sino por qué lo hacemos. ¿Cuál es la verdadera intención de nuestro corazón? Porque alguien puede maquillarse con gratitud, con alegría, simplemente disfrutando lo que Dios ha dado, sin que eso afecte su relación con el Señor, pero otro puede hacerlo desde la inseguridad, desde el deseo de ser aprobado, desde la necesidad de encontrar valor en la mirada de los demás. Uno lo hace con libertad, otro lo hace con esclavitud. Uno lo hace sin que eso ocupe su corazón, otro lo hace porque su corazón ya está dominado por ello. Y ahí está la diferencia. Ahí está el punto que Dios quiere tratar en cada uno de nosotros. Si lo que hacemos nos acerca más a Dios, si lo que vestimos, si la manera en que nos arreglamos no nos aleja de su presencia, si nuestro corazón sigue firme en la verdad y nuestra identidad sigue anclada en Cristo, entonces no hay problema. Pero si la apariencia se convierte en un ídolo, si la belleza externa se vuelve una obsesión, si lo que los demás piensan de nosotros tiene más peso que lo que Dios dice de nosotros, entonces algo dentro de nosotros necesita ser corregido. Jesús nos dejó muy claro en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en la aprobación de los hombres, nuestro corazón estará atado a la opinión de los demás. Si nuestro tesoro está en la apariencia, nuestro corazón vivirá angustiado, siempre tratando de alcanzar un estándar que nunca es suficiente. Pero si nuestro tesoro está en Dios, si nuestra identidad está segura en Él, si nuestra satisfacción viene de su amor y no de lo que el mundo dice, entonces viviremos en paz, entonces no seremos esclavos de la imagen, entonces podremos mirar en el espejo sin sentirnos insuficientes, porque sabremos que ya somos completos en Cristo. Y eso es lo que el enemigo quiere evitar. Él quiere que vivamos distraídos con lo externo, que gastemos nuestra energía en tratar de impresionar a los demás, que vivamos comparándonos, que nunca nos sintamos suficientes, porque mientras estemos enfocados en la apariencia, no estaremos enfocados en Dios. Mientras estemos preocupados por lo que el mundo piensa,
No estaremos ocupados en lo que el Señor nos ha llamado a de hacer. El enemigo usa la vanidad no solo para alimentar el orgullo, sino también para sembrar inseguridad, para robarnos la paz, para hacernos sentir que nunca alcanzamos el estándar, para que vivamos con miedo al rechazo. Pero Jesús nos ofrece otra cosa. Jesús nos ofrece libertad. Jesús nos ofrece una identidad que no depende de la opinión de nadie, sino de la verdad eterna del Padre. Por eso, la pregunta que debemos hacernos no es si está bien o mal cuidar la apariencia, sino qué lugar ocupa en nuestro corazón. La belleza es un regalo de Dios, pero si se convierte en lo que nos define, entonces se vuelve un obstáculo en nuestra relación con Él. La Biblia nos dice en 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios quiere que aprendamos a ver como Él ve. Quiere que dejemos de valorar lo externo más que lo interno. Quiere que entendamos que lo que realmente importa no es la imagen que proyectamos, sino la verdad que hay dentro de nosotros. Porque, al final del día, lo que somos en secreto es lo que realmente somos. Cuando nadie nos está mirando, cuando no estamos tratando de impresionar a nadie, cuando no hay maquillaje, ni adornos, ni filtros, ahí es donde Dios nos ve tal como somos. Y la pregunta es, ¿te gusta lo que Dios ve en ti? Porque podemos decorar el exterior, pero si el interior está vacío, si el corazón está lejos de Dios, si vivimos para la aprobación de los demás y no para la gloria del Señor, entonces hemos perdido el propósito. Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados porque su enfoque estaba en lo equivocado. Se preocupaban por la limpieza externa, pero ignoraban la podredumbre interna. Se obsesionaban con lo que la gente veía, pero no tenían temor de Dios en lo profundo, y eso nos debe hacer reflexionar. Porque podemos caer en el mismo error si no permitimos que el Señor examine y transforme nuestro corazón. Y Dios nos está llamando hoy a hacer esa evaluación, a preguntarnos cuál es la verdadera intención detrás de nuestras acciones, a dejar de lado la apariencia y buscar la autenticidad, a ser personas que reflejan la belleza de Cristo, no solo con palabras, no solo con imágenes externas, sino con una vida que realmente demuestra el amor y la gracia de Dios. Porque al final, lo que quedará no será nuestra imagen, sino el impacto que tuvimos en el mundo. No será nuestra apariencia lo que Dios recordará, sino nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra pasión por su presencia. Porque un día estaremos ante su trono y en ese momento, lo único que importará no será cómo nos vimos, sino cuánto reflejamos su gloria. No será la ropa que vestimos, sino la pureza con la que vivimos. No será el maquillaje en nuestro rostro, sino la luz de Cristo en nuestro corazón. Y si hoy entendemos eso, si hoy decidimos vivir con esa perspectiva eterna, entonces podremos caminar con verdadera paz, con verdadera libertad, con verdadera belleza, la belleza que no se marchita, la belleza que no se desgasta, la belleza de un corazón completamente rendido a Dios. La verdadera belleza no se encuentra en un espejo, no se mide por los estándares del mundo, no depende de la ropa, del maquillaje, ni de lo que los demás digan o piensen. La verdadera belleza es algo que solo Dios puede ver, algo que no se desvanece con el tiempo, algo que no necesita validación externa, algo que permanece para la eternidad. Pero el mundo no nos enseña esto. El mundo nos dice lo contrario. Desde pequeños nos bombardean con la idea de que debemos cumplir ciertos estándares para ser aceptados, para ser amados, para sentirnos valiosos. Y muchas personas, incluso dentro del pueblo de Dios, han caído en la trampa de pensar que su valor depende de su apariencia, que su identidad está ligada a su imagen, que su belleza es algo que deben alcanzar y mantener a cualquier costo. Pero eso es una mentira. Es una mentira que el enemigo ha usado para esclavizar a generaciones enteras, para hacer que personas vivan angustiadas, inseguras, siempre buscando algo que nunca parece suficiente. Pero cuando miramos la palabra de Dios, encontramos una verdad completamente diferente.
La Biblia nos dice en 1 Pedro 3, 3, 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice este pasaje? Dios no está impresionado por lo que está afuera. Dios no está buscando la belleza superficial que el mundo valora. Dios está buscando corazones humildes, corazones que reflejen su amor, corazones llenos de paz, de gratitud, de fe. Esa es la belleza que realmente importa, esa es la belleza que Dios valora. Pero la sociedad nos ha enseñado otra cosa. Nos ha hecho creer que debemos encajar en un molde, que debemos seguir las tendencias, que debemos alcanzar un ideal que cambia con el tiempo. Un día la belleza es de una forma, al día siguiente es de otra. Un día la moda impone un estilo, al siguiente lo descarta. Y muchos han caído en la trampa de vivir para cumplir con esos estándares, de esforzarse por verse de cierta manera, de gastar tiempo, dinero y energía tratando de encajar en algo que es pasajero, en algo que nunca traerá satisfacción. Real, porque la verdad es que la belleza del mundo es inalcanzable. Siempre habrá algo que mejorar, siempre habrá algo que cambiar, siempre habrá algo que no será suficiente. Pero cuando entendemos que nuestra identidad no está en lo externo, sino en lo que Dios ha declarado sobre nosotros, entonces encontramos paz. Entonces podemos respirar y descansar en la verdad de que ya somos amados, ya somos aceptados, ya somos valiosos, no por cómo nos vemos, sino por quienes somos en Cristo. Y esto no significa que descuidemos nuestra apariencia, no significa que no podamos arreglarnos o disfrutar de la belleza que Dios ha puesto en su creación. Lo que significa es que nuestra paz, nuestra identidad y nuestro valor no pueden depender de eso, porque si nuestra seguridad está en la imagen, viviremos en ansiedad. Si nuestro valor depende de la opinión de otros, seremos esclavos de la aprobación ajena. Si nuestra autoestima está en la apariencia, estaremos construyendo nuestra identidad sobre algo que inevitablemente se desvanecerá. Pero si nuestra confianza está en Dios, entonces viviremos en verdadera libertad. Por eso Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque la belleza externa es pasajera, hoy está, mañana se va. Pero el temor de Dios, la fe genuina, la vida consagrada al Señor, eso es lo que tiene valor eterno. Y esta verdad no solo aplica a las mujeres, sino a todos nosotros. Porque el problema no es solo femenino, el deseo de encajar, la presión de ser aceptados, la lucha con la identidad son batallas que todos enfrentamos en algún nivel. Pero la solución es la misma para todos: dejar de buscar nuestro valor en lo que el mundo dice y comenzar a creer lo que Dios dice de nosotros. Jesús vino a enseñarnos esto. Vino a mostrarnos que lo importante no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. Cuando miramos su vida, vemos que nunca se preocupó por la apariencia, nunca buscó impresionar a nadie, nunca trató de encajar en los estándares de su época. Su belleza no estaba en su rostro, sino en su corazón. No estaba en su ropa, sino en su carácter. No estaba en su imagen, sino en su amor. Y si Jesús, el Hijo de Dios, vivió de esa manera, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a vivir con esa perspectiva? Porque al final del día, lo que realmente importa no es cómo nos vemos, sino cómo vivimos. No es la imagen que proyectamos, sino el testimonio que dejamos. No es lo que la gente dice de nosotros, sino lo que Dios ve en nosotros. Y cuando entendemos esto, todo cambia. Ya no vivimos para agradar a los demás, vivimos para agradar a Dios. Ya no nos preocupamos tanto por la imagen externa, nos preocupamos por cultivar un corazón que refleje su amor. Ya no nos definimos por lo que el espejo dice, nos definimos por lo que su palabra declara. Y eso nos da paz, eso nos da seguridad, eso nos da libertad, porque cuando nos vemos con los ojos de Dios, dejamos de compararnos, dejamos de sentirnos insuficientes, dejamos de vivir con miedo al rechazo,
nos damos cuenta de que ya somos hermosos, no por lo que el mundo dice, sino porque hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Nos damos cuenta de que no necesitamos la aprobación de nadie, porque ya hemos sido aprobados por el Padre. Nos damos cuenta de que lo más importante no es cómo nos ven los demás, sino cómo nos ve Dios. Y Él nos ve con amor, Él nos ve con gracia, Él nos ve como hijos suyos, y eso es lo único que realmente importa. Dios nunca ha escogido a las personas por su apariencia externa. Nunca ha basado su llamado en la belleza, ni en la posición social, ni en la impresión que causan ante los demás. Dios siempre ha mirado el corazón, siempre ha visto más allá de lo visible, siempre ha trabajado en aquellos que tienen un espíritu dispuesto, un alma rendida, una fe inquebrantable. Y si hay algo que la Biblia nos enseña con claridad, es que las mujeres que marcaron la historia del pueblo de Dios no fueron aquellas que el mundo habría considerado importantes por su imagen, sino aquellas que fueron grandes por su fe. Miremos a Rute, una mujer extranjera, sin posición, sin riquezas, sin un futuro asegurado, pero con un corazón lleno de lealtad, con un espíritu decidido a seguir a Dios aun cuando no tenía garantías de lo que vendría. Después de perder a su esposo, pudo haber regresado a su pueblo, a su cultura, a lo que le resultaba familiar, pero ella eligió un camino diferente. Eligió seguir a su suegra Noemí. Eligió creer en el Dios de Israel. Eligió confiar cuando todo parecía incierto. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Rute 1:16 fueron sus palabras. Y esas palabras revelan lo que realmente importaba. En ella, no su origen, no su belleza, sino su disposición para entregarse completamente al propósito de Dios. Y porque Dios miró su corazón y no su condición, la elevó, la restauró, la incluyó en la genealogía de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Rute no fue escogida por cómo se veía, sino por su fe, y fue a través de su linaje que Dios trajo al Salvador del mundo. Y si seguimos avanzando en la historia bíblica, encontramos a Débora, una mujer que no solo fue juez en Israel, sino profetisa, consejera y líder en tiempos de crisis. En una época en la que los hombres dirigían las naciones, Dios levantó a una mujer, no por su apariencia, sino por su sabiduría, por su valentía, por su comunión con Él. Cuando Barak, el comandante del ejército, temió enfrentarse a los enemigos de Israel, fue Débora quien lo animó. Fue Débora quien le recordó que Dios estaba con ellos. Fue Débora quien lideró la batalla con fe y determinación. Y cuando la victoria llegó, no se atribuyó el mérito, no buscó reconocimiento, no se exaltó a sí misma, sino que glorificó a Dios. Su grandeza no estaba en su imagen, sino en su carácter, en su fidelidad, en su disposición para obedecer la voz de Dios en medio de la adversidad. Pero si hay una historia que revela el poder transformador de Dios en la vida de una mujer, es la de María Magdalena. Una mujer despreciada, marcada por su pasado, rechazada por la sociedad, considerada indigna por los religiosos de su tiempo, pero encontrada por Jesús, liberada por Jesús, restaurada por Jesús. 7 demonios fueron expulsados de ella, pero lo que el mundo veía como una mujer rota, Dios lo vio como una vida con propósito. María Magdalena no fue recordada por su belleza, sino por su devoción. No fue honrada por su imagen, sino por su amor. No fue mencionada en la historia porque cumplía con los estándares de la sociedad, sino porque eligió seguir a Cristo sin reservas. Fue ella quien estuvo a los pies de la cruz cuando otros huyeron. Fue ella quien se levantó temprano el domingo de resurrección para ir al sepulcro. Fue ella a quien Jesús primero se apareció después de vencer la muerte. No a Pedro, no a Juan, no a los líderes religiosos, a una mujer que el mundo había menospreciado, a una mujer que había sido liberada, a una mujer cuyo corazón había sido transformado. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que el hombre mira.
porque Dios no escoge como el hombre escoge, porque Dios no se deja llevar por lo externo, sino que ve el interior, porque para Dios la belleza real no está en la piel, sino en el alma, no está en el rostro, sino en el espíritu, no está en lo que el mundo valora, sino en lo que Él valora. Y si miramos cada historia, cada mujer que Dios usó en las Escrituras, veremos lo mismo. Vemos a Ana llorando en el templo, clamando por un hijo, entregando su dolor a Dios y siendo honrada por su fe. Vemos a Esther, que aunque era hermosa, entendió que su verdadera fuerza no estaba en su apariencia, sino en su disposición para arriesgar su vida por el propósito de Dios. Vemos a la mujer samaritana, rechazada, despreciada, con una historia marcada por el pecado, pero transformada en una testigo del poder de Cristo. Ninguna de ellas fue usada por Dios porque cumplía con un estándar externo, sino porque tenía un corazón dispuesto, porque tenía una fe que trascendía las apariencias, porque tenía un espíritu que reflejaba algo mucho más grande que la belleza terrenal. Y aquí está la verdad que debemos entender. Dios sigue buscando personas así, sigue buscando corazones rendidos, sigue llamando a aquellos que están dispuestos a dejar de vivir para la aprobación del mundo y comenzar a vivir para la gloria de su nombre. Porque lo que Él valoraba en los tiempos de la Biblia, sigue valorándolo hoy. Su mirada no ha cambiado, sus prioridades no han cambiado, su propósito no ha cambiado. Lo que importa para Dios sigue siendo lo mismo: la fe, la obediencia, la humildad, la entrega, el amor genuino, la disposición de vivir para Él por encima de cualquier otra cosa. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos buscando? ¿Estamos tratando de ser recordados por lo que el mundo considera importante, o estamos buscando ser reconocidos por Dios por la vida que vivimos? ¿Estamos obsesionados con la imagen, con la aprobación externa, con lo que se ve, o estamos construyendo algo que trasciende, algo que permanece, algo que tiene valor eterno? Porque el mundo va a olvidar la belleza, va a olvidar los nombres de aquellos que hoy son admirados por su imagen. Pero Dios nunca olvidará una vida que fue rendida a Él. Nunca olvidará una fe que fue inquebrantable. Nunca olvidará un corazón que decidió amarlo más que a cualquier otra cosa. Y si hoy tomamos esa decisión, si hoy elegimos vivir con esa perspectiva, entonces estaremos construyendo algo que ni el tiempo ni la muerte podrán borrar. Porque al final, lo único que quedará es lo que hicimos para su gloria. Lo único que importará será lo que Él diga de nosotros. Y si entendemos esto hoy, si dejamos de vivir para lo que es pasajero y comenzamos a vivir para lo eterno, entonces experimentaremos la verdadera belleza, la belleza que no depende de la aprobación humana, sino de la sonrisa de Dios sobre nuestra vida. El equilibrio es una de las grandes pruebas de la vida cristiana, porque siempre hay dos extremos que intentan alejarnos de la verdad. Siempre hay dos fuerzas opuestas que buscan arrastrarnos lejos de la gracia de Dios. De un lado está el legalismo, el peso de reglas humanas impuestas como si fueran mandamientos divinos, la idea de que la apariencia externa define la santidad, de que lo que usamos o dejamos de usar determina nuestro nivel de espiritualidad. Del otro lado está el mundanismo, la tendencia a seguir los estándares del mundo sin discernimiento, la búsqueda de la aceptación social por encima del llamado de Dios, el deseo de encajar, de ser vistos, de ser aprobados sin importar el costo. Y entre estos dos extremos, Dios nos llama a algo diferente, a algo más alto, a algo más profundo: el equilibrio, la moderación, la libertad en Cristo sin caer en libertinaje, la santidad sin caer en la esclavitud del legalismo. Porque el problema nunca ha sido la ropa, nunca ha sido el maquillaje, nunca ha sido la apariencia en sí misma. El problema es cuando estas cosas se convierten en un obstáculo para nuestra relación con Dios, cuando la forma en que nos presentamos al mundo refleja más el temor al juicio de los hombres que el deseo de honrar a Dios. El problema es cuando el legalismo encadena a las personas, cuando impone reglas que Dios nunca estableció, cuando se predica más sobre la vestimenta que sobre la salvación,
cuando se juzga a otros por lo externo sin mirar el corazón. Porque Jesús enfrentó este mismo espíritu en los fariseos, aquellos que vivían obsesionados con las apariencias, con los rituales, con la imagen que proyectaban, pero que en su interior estaban completamente alejados del amor y la verdad de Dios. En Marcos 7, 6, 7, Jesús les dijo: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios no nos llamó a vivir bajo el peso del legalismo, no nos llamó a medir nuestra santidad por lo que usamos, nos llamó a una relación viva, genuina, transformadora, nos llamó a la libertad, pero no a una libertad que nos lleva al pecado, sino a una libertad que nos lleva a glorificarle en todo lo que hacemos, una libertad que nos permite vivir con un corazón rendido, sin caer en extremos, sin ser dominados, ni por el temor al juicio de los hombres, ni por el deseo de ser aceptados por el mundo. Porque del otro lado del legalismo está el peligro del mundanismo, el peligro de vivir de acuerdo con la cultura, con la moda, con los estándares cambiantes del mundo, de medir nuestro valor por la aprobación externa, de buscar en la imagen lo que solo Dios puede darnos. Y cuando nos dejamos llevar por este camino, caemos en la trampa de poner nuestra identidad en lo pasajero, de buscar validación en lo superficial, de olvidar que fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. En Romanos 12:2, Pablo nos advierte: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo evitamos caer en la trampa del legalismo sin ceder al espíritu de este mundo? La clave está en la intención del corazón, en la relación con Dios, en la comunión con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Porque cuando estamos cerca de Dios, cuando buscamos su rostro, cuando nuestra vida está rendida a Él, entonces no vivimos con miedo al juicio de los hombres, ni con el deseo de impresionar a nadie. Vivimos para glorificar a Dios. Vivimos con discernimiento, vivimos con gratitud, con sabiduría, con libertad. Y esa libertad no significa hacer lo que queremos sin importar las consecuencias. Significa vivir de una manera que refleje el amor de Dios en cada aspecto de nuestra vida. El apóstol Pablo nos da un principio poderoso en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que todo lo que hacemos, incluso la manera en que nos vestimos, la forma en que nos arreglamos, debe reflejar un corazón que busca glorificar a Dios. No un corazón dominado por el temor al juicio, no, un corazón que busca aprobación externa, sino un corazón que entiende que su identidad está en Cristo y no en lo que usa o deja de usar. Y cuando vivimos así, cuando entendemos esto, encontramos descanso. Ya no vivimos con la carga del legalismo, ya no vivimos esclavizados a la opinión de los demás, pero tampoco vivimos tratando de encajar en un mundo que no tiene nada eterno que ofrecer. Vivimos en equilibrio, en paz, en libertad verdadera, porque sabemos que nuestra belleza, nuestra identidad, nuestra seguridad, no dependen de lo externo, sino de la obra de Cristo en nosotros. Porque la verdadera santidad no es una lista de reglas externas, no es una serie de normas sobre qué se puede o no se puede usar. La verdadera santidad es un corazón transformado, una mente renovada, una vida que refleja a Cristo en todo lo que hace. La verdadera santidad no se trata de apariencia, se trata de amor, de obediencia, de un carácter que muestra la presencia de Dios. Y cuando entendemos esto, entonces podemos vivir sin cargas innecesarias, sin miedo, sin condenación, sin esclavitud. Podemos vivir con la certeza de que somos amados, de que somos aceptados en Cristo, de que lo que realmente importa es lo que Dios ve en nosotros. Y esa es la verdadera libertad. La libertad de no vivir para la aprobación de los hombres,
la libertad de no ser esclavos de los estándares del mundo, la libertad de caminar con Dios con un corazón sincero, la libertad de saber que no importa lo que llevemos por fuera, sino lo que llevamos por dentro. Vivir para la gloria de Dios no es solo una idea abstracta, no es algo que ocurre solo dentro de la iglesia, no es algo reservado para momentos específicos de oración o adoración. Es un llamado para cada aspecto de nuestra vida, para cada decisión, para cada palabra, para cada actitud. Y eso incluye la forma en que nos presentamos al mundo, la manera en que nos vestimos, la intención detrás de lo que hacemos, porque lo que Dios quiere no es que simplemente cumplamos con normas externas, sino que nuestro corazón refleje un deseo genuino de honrarle en todo lo que hacemos. Pablo nos da un principio poderoso en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto nos muestra que no hay áreas neutrales en la vida de un cristiano. Todo lo que hacemos, incluso las decisiones más simples, deben estar alineadas con nuestra identidad en Cristo. El problema no está en usar o no usar maquillaje, en vestirse de una manera u otra. El problema es para quién vivimos, para qué propósito hacemos lo que hacemos, qué lugar ocupan estas cosas en nuestro corazón. Porque una persona puede arreglarse con gratitud, sin que eso sea un ídolo, sin que eso sea su fuente de identidad, pero otra puede hacerlo con un corazón lleno de orgullo, buscando atención, intentando llenar un vacío que solo Dios puede llenar, y la diferencia no está en lo externo, sino en la intención del corazón, porque lo que Dios mira no es solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Por eso la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿esto glorifica a Dios? La forma en que me visto, la manera en que me cuido, la imagen que proyecto, ¿todo eso apunta a la gloria de Dios o solo busca la aprobación del mundo? Porque no se trata de imponer reglas externas, no se trata de prohibir cosas por apariencia de santidad. Se trata de vivir con discernimiento, con equilibrio, con la certeza de que nuestra vida refleja el carácter de Cristo. Porque cuando vivimos para la gloria de Dios, nuestra seguridad no está en cómo nos vemos, sino en quiénes somos en Él. Nuestro valor no está en la validación externa, sino en la identidad que nos ha sido dada por gracia. Nuestra paz no depende de la opinión de los demás, sino del amor inmutable de nuestro Padre. Y esto cambia todo, porque un cristiano que vive para la gloria de Dios no es alguien dominado por el miedo al juicio humano. Tampoco es alguien atrapado en la vanidad del mundo. Es alguien que ha entendido que su vida no le pertenece, que su propósito no es su propia exaltación, sino la manifestación de Cristo en él. Porque si vivimos con esta mentalidad, no estaremos preocupados por si otros aprueban o desaprueban nuestra apariencia, no estaremos atados a reglas impuestas por el legalismo, ni a modas impuestas por el mundo, sino que caminaremos con libertad, con paz, con un corazón seguro de que todo lo que hacemos es para agradar a Dios y no a los hombres. Y aquí es donde todo se resume en una verdad eterna. La belleza que realmente importa es aquella que jamás se corrompe, la belleza que el tiempo no puede desgastar, la belleza que no depende de lo externo, sino de la presencia de Dios dentro de nosotros, porque el mundo nos ha enseñado que lo más valioso es lo que se ve, que la juventud, la imagen, la apariencia son lo que nos define. Pero la Biblia nos dice que la verdadera hermosura está en un corazón transformado, en un espíritu rendido, en una vida que refleja la luz de Cristo, porque puedes cuidar tu apariencia, puedes presentarte bien, pero si tu alma está vacía, si tu corazón está lejos de Dios, si vives para la aprobación de los hombres y no para el propósito eterno, entonces has perdido lo más importante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nunca se preocupó por impresionar a nadie. Con su imagen, nunca buscó validación externa. Nunca intentó encajar en los estándares del mundo, porque su belleza no estaba en su rostro, sino en su amor. No estaba en su apariencia, sino en su carácter. No estaba en lo externo, sino en la gloria del Padre reflejada en su vida.
Y esa es la belleza que permanece, la belleza que no se marchita, la belleza que no depende de la moda, ni de la edad, ni de la aceptación de otros, sino de la transformación profunda que solo Dios puede hacer en nosotros, porque cuando el Espíritu Santo habita en una persona, esa persona brilla con una luz que ninguna sombra puede apagar, con una hermosura que no necesita adornos, con un resplandor que viene directamente de Dios. Entonces, la pregunta final es, ¿qué belleza estás persiguiendo? ¿Sigues tratando de encajar en un estándar que nunca será suficiente? ¿Sigues permitiendo que el mundo defina tu identidad? ¿Sigues creyendo que tu valor está en lo que se ve y no en lo que Dios ha declarado sobre ti? Porque si sigues buscando en el espejo la confirmación de que eres valioso, siempre encontrarás algo que corregir, siempre encontrarás algo que no te gusta, siempre sentirás que no es suficiente, pero si decides ver tu vida con los ojos de Dios, descubrirás que ya eres amado, que ya eres aceptado, que ya eres precioso ante los ojos del Padre, porque la verdadera belleza no se construye con lo que usas, sino con lo que llevas dentro. La verdadera belleza no se encuentra en la imagen externa, sino en el carácter que Dios está formando en ti. Y hoy Dios te está llamando a dejar de vivir bajo el peso de la aprobación externa, a dejar de preocuparte tanto por lo que el mundo piensa y a comenzar a verte con los ojos de aquel que te creó, con los ojos de aquel que dio su vida por ti, porque lo que realmente importa no es lo que otros dicen de ti, sino lo que Dios ha declarado desde la eternidad. Lo que realmente tiene valor no es la belleza que el mundo persigue, sino la gloria que Dios ha puesto dentro de ti. Porque cuando caminas con Cristo, cuando vives para su propósito, cuando entiendes que tu identidad está en Él, entonces vives con verdadera paz, con verdadera seguridad, con verdadera hermosura, la que nunca se desvanece, la que trasciende el tiempo, la que refleja la presencia de Dios en cada parte de tu ser. Que el Señor bendiga tu vida y te haga caminar en la luz de su verdad, que su gracia te cubra y su paz te llene, que puedas ver con claridad quién eres en Él, y que tu vida sea un reflejo de su amor y su gloria, porque fuiste creado para algo mucho más grande que la aprobación de los hombres. Fuiste creado para manifestar la belleza eterna de Dios en todo lo que eres.